Buenos días, te damos la bienvenida. Diviértete interactuando con el público en tiempo real. Estamos leyendo desde hace algunos días un libro que se titula El juego de la vida y cómo de Florence Scovel Shinn. Vamos ya por la página número 26 y la señora John Araque, bienvenido a la lectura, dice: el sufrimiento no es necesario para el desarrollo del hombre. El sufrimiento es más bien el resultado de la violación de la ley espiritual. Pero son pocas las personas capaces de despertarse del sueño del alma sin sufrimiento. Ok. Cuando la gente se siente feliz, dice la autora, suele ser, por regla general, egoísta y automáticamente la ley del karma entra en acción. El hombre sufre enseguida las pérdidas porque le falta la capacidad para la autocrítica. ¿Qué tal? Una de mis conocidas tenía un marido encantador, a pesar de lo cual ella decía a menudo: no me agrada el matrimonio, no tengo nada que criticarle a mi marido, pero la vida conyugal no me interesa para nada. Esta persona se interesaba por otras muchas cosas, apenas se acordaba de que tenía un marido. Solo se acordaba de él cuando le veía. Un buen día, él le comunicó que se había enamorado de otra mujer y que había decidido dejarla. ¿Qué tal? Ella lo dio por sentado. Ella acudió a verme de inmediato, desolada y llena de amargura. Bienvenido, Gustavo Barreto, a la lectura El juego de la vida y cómo jugarlo. Entonces, esto es precisamente el resultado de cómo ha pronunciado usted la palabra. Le dije. Dijo bien claramente que no apreciaba la vida conyugal. En consecuencia, su subconsciente trabajó para liberarla. Bienvenido, Encantado 34. ¿Qué tal? La lengua es castigo del cuerpo, diría Florence en ese caso. Sí, admitió ella, ahora lo comprendo. Primero se consigue aquello que se desea y luego no hace una más que quejarse. Bienvenido a la lectura. Sigamos. No tardó en aceptar esta situación al comprender que ella y su marido eran más felices estando separados. ¿Qué tal? Cuando una mujer se vuelve indiferente o critica a su marido, es cuando deja de ser la inspiración para él. Este, privado de las alegrías de los primeros tiempos de su unión, se siente desamparado e infeliz. Ok, ya estoy entendiendo. Un hombre deprimido, infeliz y pobre vino a consultarme. Su mujer se interesaba por las ciencias de los números y había llevado a cabo un estudio sobre un tema numérico. Por lo visto, el resultado de su estudio no era favorable, pues me comentó: mi mujer me dijo que no llegaré jamás a ninguna... Vuelvo a repetir. Mi mujer me dijo que no llegaré jamás a ninguna parte porque soy un 2. Elisa, bienvenido. ¿Qué será esto? Yo le respondí: su número me es completamente indiferente. Usted es una idea perfecta del entendimiento divino y nosotros le pediremos el éxito y la prosperidad que le han sido preparados por la inteligencia infinita. María García, bienvenida a la lectura. Al cabo de pocas semanas, el hombre se encontraba en una situación excelente y 1 o 2 años más tarde logró un éxito brillante como hombre de números. Nadie puede tener éxito en los negocios a menos que los ame. Hay gente que dice que no le gusta vender. Ese está frito, digo yo. Joymer, bienvenida a la lectura. La tela que el pintor pinta por amor al arte es la más bella obra. Es necesario desaconsejar siempre aquello que solo sirve para hacer hervir la marmita. Ningún hombre puede atraer el dinero si lo desprecia. Muchos de los que se mantienen en la pobreza declaran:
El dinero no me interesa. Yo no guardo ninguna consideración por los que lo tienen. ¿Qué tal? Aquí está la explicación del por qué muchos artistas son pobres, porque menosprecian el dinero y entonces el dinero se aparta de su camino. Me acuerdo de haber escuchado a un artista decir a un colega o de un colega, ese es un artista sin valor, pues tiene una abultada cuenta en el banco. Esta actitud mental separa al hombre de sus riquezas. Para traer una cosa hacia sí, sea cual fuere, es necesario estar en armonía con ella. Que no se nos olvide más nunca. Salud por eso. El dinero es una manifestación de Dios que nos libera de la necesidad y de las restricciones, pero debe mantenerse en circulación y ser utilizado para buenas finalidades. Thank you. CK4 Joendri está en la lectura. Gracias por acompañarnos. Ok, que no se nos olvide que el dinero es una manifestación de Dios que nos libera de la necesidad y de las restricciones. Hay que mantenerlo en circulación y ser utilizado para buenas finalidades. Vamos por la página 29, todavía no llegamos a la 34. Atesorar, oigan, escuchen esto, Omairita Ruiz. Atesorar y ahorrar traen consigo reacciones fuertemente desagradables. Eso no significa, sin embargo, que no se deban poseer inmuebles, tierras, acciones y obligaciones, pues los graneros de los justos estarán llenos. Pero no debemos ser ahorrativos si se nos presenta una ocasión para gastar o si el dinero fuera necesario para algo. Al dar libre curso al dinero que tenemos, al hacerlo sin miedo y alegremente, se abrirá la vía que traerá más, pues Dios es nuestra más infalible e inagotable riqueza. A veces lo olvidamos. Aquí está la actitud espiritual que debemos tener en relación con el dinero y el gran banco del universo. No fallará jamás, nos dice Florenza. Una película titulada Greed, que es avidez en español, nos ofrece un buen ejemplo de avaricia. La heroína de la historia ganó $5,000 en una lotería, pero no quería gastarlos. Amontonó y abarrotó, dejando sufrir y morir de hambre a su marido, quien terminó viéndose obligado a buscar en la basura para sobrevivir. ¡Wow! Amar el dinero por sí mismo se colocó en el lugar más bajo de todos. Una noche ella fue asesinada y le robaron todo su dinero. Ahí está pues. Aquí encontramos un buen ejemplo en el que el amor por el dinero es la base de todos los males. El dinero en sí mismo es bueno y beneficioso, pero cuando se lo utiliza con finalidades destructivas, cuando se lo acumula y atesora, o bien cuando se lo considera como más importante que el amor, se convierte en una verdadera causa de la enfermedad, de la tristeza y finalmente de la pérdida del propio dinero. ¡Wow! Entonces, no hay que ser avaros. Siga el camino del amor y todas las cosas le serán dadas por añadidura, pues Dios es amor. Rosita, mi amor, bienvenida a la lectura del juego de la vida y cómo jugarlo. Esto está machete, está, como dicen, bacano. Aquí encontramos un buen ejemplo en el que el amor por el dinero es la base de todos los males. Ok. Sigue el camino del amor y todas las cosas le serán dadas por añadidura, pues Dios es amor y Dios es nuestra verdadera riqueza. En cambio, si sigue el camino del egoísmo y de la avidez, la riqueza desaparecerá o bien usted mismo se verá separado de ella. Épale. Conozco el caso de una mujer muy rica que ahorraba todos los beneficios que obtenía. Rara vez hacía cualquier donación, pero en cambio compraba sin parar objetos de todo tipo.
Se sentía particularmente atraída por los collares. Una de sus amigas le preguntó un día, cuando tenía 67, respondió ella. Los compraba y los guardaba en cualquier parte, seguramente en un papel de seda. Eso sería legítimo si los hubiera lucido, pero ella violaba la ley de la circulación. Sus armarios estaban llenos de ropa que jamás utilizaba. ¡Wow! Jesús Gavidia, bienvenido. Los brazos de esta persona se fueron paralizando progresivamente porque se apegaba muy ávidamente a todos estos objetos. Al cabo de poco tiempo se le consideró incapaz de gestionar su propia fortuna y ésta le fue retirada. No hay descanso en las minas. He aquí un buen ejemplo de cómo se suscita una pérdida por ignorancia de la ley. Toda enfermedad y toda tristeza provienen de la violación de la ley del amor. Los boomerangs del odio, del rencor y de la crítica se revuelven contra nosotros mismos, llenos de enfermedad y dolor. Melush Bus Live. No podemos atender esta invitación. Gracias. Ok. Sigo. El amor es como un arte perdido, pero aquel que conoce la ley espiritual sabe que debe reconquistarlo, pues sin amor, el mismo no es más que un címbalo que resuena. Ayer vi esta palabra y no sé qué significa, címbalo con C y B larga, B labial. Címbalo. Gracias. Está disculpado. El amor es como un arte perdido, pero aquel que conoce la ley espiritual sabe que debe reconquistarlo, pues sin amor el mismo no es más que un címbalo que resuena. Parece ser que es un instrumento musical. Una de mis alumnas, por ejemplo, trabajó conmigo durante muchos meses para liberar su consciente del rencor. Chester, bienvenido. Llegó hasta un punto en el que no odiaba más que a una sola persona. Liberarla era algo difícil de lograr. Sin embargo, poco a poco, mi alumna fue encontrando el equilibrio y la armonía que necesitaba y un buen día desaparecieron todos sus resentimientos. Tengo una historia de una chica más buena que le dio una enfermedad bien difícil y se dio cuenta que tenía que perdonarse ella por haber pensado que su mamá no la trataba igual que los hermanos. Este caso se repite con frecuencia, aunque no creamos. Sigo. Ese día, ella llegó radiante a mi casa y exclamó: «Usted no puede imaginar lo que me ha pasado. La persona que yo odiaba me ha dicho algo muy desagradable y en lugar de dejarme arrastrar por la furia, me mostré gentil y llena de amor. Entonces ella se disculpó y fue absolutamente encantadora conmigo. Nadie podría imaginar lo bien que me siento ahora». Marisa B. Basanta, ¿será? Marisol, bienvenida. Marisa B., bienvenida a la lectura El juego de la vida y cómo jugar. El amor y la buena voluntad son inestimables en los asuntos humanos. Una empleada vino a desahogarse conmigo sobre su jefa que, según ella, era fría, muy crítica y sin amor alguno. Bien, le aconsejé, la señora Flores le aconsejó: salude entonces a la divinidad que hay en ella y envíele pensamientos de amor. Ella me respondió: imposible, es una mujer de mármol, una mujer de hierro, la dama de hierro. ¿Usted se acuerda de la historia del escultor que reclamó un cierto bloque de mármol? Le repliqué. Cuando le preguntaron para qué lo quería, él respondió: porque hay un ángel dentro de ese mármol, y logró crear una maravillosa obra de arte. Bien, dijo mi visitante, lo intentaré. Página 30. Una semana más tarde volvió a verme. He hecho lo que usted me aconsejó y he podido comprobar que esta señora es más buena conmigo. Me llevó a dar un paseo en su coche.
Jesús Gavidia, bienvenido. Ciertas personas están llenas de remordimientos por haber hecho algún mal a alguien, a veces durante muchos años. Si este mal no puede ser reparado, su efecto puede ser neutralizado haciendo el bien a cualquier, óigase esto, otra persona en el presente. No tiene que ser a la misma. ¿Qué tal? Tremenda noticia. Si este mal no puede ser reparado, su efecto puede ser neutralizado haciendo el bien a cualquier otra persona en el presente. Si hago una cosa olvidando lo que ya pasó y me dirijo al porvenir, la tristeza, el remordimiento y las lágrimas destruyen las células del cuerpo y envenenan la atmósfera del individuo. Un buen día, una señora experimentaba una profunda tristeza. Tráteme para que pueda vivir feliz y contenta, pues mi tristeza me hace ser irritable con los miembros de mi familia y recibo enseguida los golpes del karma. Así pues, me pidió que la tratara como se trataría a una madre que llora por su hija. Yo negué toda creencia en las pérdidas y las separaciones y afirmé que Dios era la alegría de esta mujer, su amor y su paz. Ella recuperó inmediatamente su equilibrio y al cabo de poco tiempo su propio hijo vino a decirme que detuviera el tratamiento, pues actualmente ella se sentía llena de alegría. No le costó pero nada, en dinero pues. Vemos una vez más cómo el entendimiento mortal se adhiere a sus propios dolores y lamentaciones. En otra ocasión, una persona perteneciente a mi familia hacía alarde sin parar de las tristezas que la abrumaban hasta el punto de que siempre tenía algo de lo que quejarse. Maya, bienvenida Maya. Antaño, si una mujer no se hacía cargo de sus hijos, pasaba por no ser una buena madre. Bienvenido. Hoy sabemos bien que las continuas quejas de las madres son precisamente las verdaderas responsables de las enfermedades y accidentes que les ocurren a sus hijos. El miedo, en efecto, imagina fuertemente la enfermedad o la situación temida, y estas imágenes, si no son neutralizadas debidamente, terminarán por materializarse. Yuse, bienvenida a la lectura. Bienaventurada la madre que puede decir sinceramente que entrega a su hijo entre las manos de Dios, sabiendo en consecuencia que él está divinamente protegido. Ella proyecta así una especie de fuerza protectora sobre su hijo. Mire, les digo algo. Voy a leer un poco más porque necesito hacer un montón de cosas, pero voy a dejar en la página 34, si lo puedo dejar sin dejar brincando la lectura. Dice acá la profesora Florence: una mujer se despertó súbitamente en plena noche, presintiendo que su hermano se encontraba en un grave peligro. En lugar de ceder a sus temores, afirmó la verdad y se dijo a sí misma: mí misma, el hombre es una idea perfecta del entendimiento divino y él está siempre en su verdadero lugar. Por lo tanto, mi hermano está en él su verdadero lugar, divinamente protegido. Está en la página 31. Al día siguiente se enteró con asombro que su hermano se había encontrado muy cerca de una mina donde se había producido una gran explosión de la que él afortunada y milagrosamente se había salvado. Es así como nosotros mismos somos los guardianes de nuestros hermanos por el pensamiento, y cada uno debe saber que el objeto de su afección reside en las alturas y reposa a la sombra del Todopoderoso. A aquel que no espera ningún mal, no le sucederá mal alguno. El amor perfecto expulsa el miedo. Aquel que teme no es perfecto en el amor. Finalmente, el amor es el cumplimiento de la ley. A ver, viene un apartado que se llama intuición y dirección. Y si yo termino en la página 34, a ver, creo que queda un relato. A ver, vamos a tratar de quedar
eh, bien parados. Intuición, dirección. En cualquier camino que sigas, reconócele y Él te dirigirá. Nada es imposible para aquel que conoce la fuerza de su palabra y que sigue las directrices de sus intuiciones. Por la palabra hace entrar en acción las fuerzas invisibles y puede restaurar su cuerpo y transformar sus negocios. Rosa, bienvenida. Es por lo tanto muy importante elegir las palabras adecuadas y las afirmaciones que vamos a proyectar en lo invisible. Aquel que se dedica al estudio de la ley espiritual sabe que Dios es su riqueza, que la abundancia divina responde a todas las demandas y que la palabra le permite surgir. Pedid y recibiréis. El hombre debe dar el primer paso. Aproxímate a Dios y Él se aproximará a ti. Si alguien me pregunta qué se debe hacer para que se produzca una demostración, le responde Florence, pronuncie la palabra y no haga nada hasta que usted tenga una directriz precisa. Bienvenida, It's Nayeon. Pida una indicación y diga, a ver, este pelito no me está gustando mucho, vamos a seguir. Pida una indicación y diga, Espíritu Infinito, guíame, hazme saber si hay alguna cosa que yo deba hacer. La respuesta vendrá por intuición, una reflexión de alguien encontrada quizá en las páginas de un libro, etc. Luis R., bienvenido. Las respuestas son a veces sorprendentes en cuanto a su exactitud. Así, por ejemplo, una señora deseaba una gran cantidad de dinero. Ella pronunció estas palabras: oído a la tambora, Maitumoura. Espíritu Infinito, abre la vía que traerá hacia mí la abundancia para que todo lo que es mío por derecho divino venga inmediatamente con profusión. Luego añadió, dame una indicación precisa, hazme saber de cualquier cosa que yo necesite hacer. Enseguida apareció en su cabeza este pensamiento: dale a cierta amiga que le había ayudado espiritualmente $100. Pero tuvo otro que le decía, espera a recibir otra indicación antes de hacerlo. Esperó y entonces en ese mismo día encontró a una conocida que en el curso de una conversación le contó: hoy he dado $1 a una persona. Para mí es lo mismo que si usted hubiera dado 100. Esta era una buena indicación. Ella estaba segura de que tenía razón en lo de dar los $100. Esta donación se reveló como un ejemplo excelente, pues poco tiempo después le llegó de una manera sorprendente y extraordinaria una suma grande de dinero. Dar es lo que abre la puerta para recibir. Para crear verdadera actividad en los asuntos financieros hay que dar. El diezmo, es decir, la ofrenda de la 10ª parte de los ingresos, es una vieja costumbre judía que jamás ha dejado de suscitar la abundancia. Son muchos los que, entre los más ricos de este país, tienen la costumbre de ofrecer el diezmo. No conozco ninguna otra inversión mejor que esta. Esther Prada 28. Bienvenida a la lectura del juego de la vida y cómo jugar. Recuperamos esta 10ª parte bendecida y multiplicada. Pero la donación deberá ser hecha con amor y alegría, pues Dios ama al dador alegre. Las facturas deben ser pagadas voluntariamente. Todo dinero debe ser entregado sin miedo y será acompañado por una bendición. Esta actitud de espíritu convierte al hombre en dueño del dinero, que entonces se convierte en su servidor, y la palabra que pronuncia abre las vastas reservas de la riqueza. Es el hombre mismo quien, debido a su visión limitada, limita su abundancia.
A veces un estudiante que ha logrado una gran realización de riqueza tiene miedo de actuar. La visión y la acción deben caminar juntas, como en el caso del señor que deseaba comprar el abrigo de piel. ¿Lo recuerdan? Una consultante, vamos a ver si dejamos esta lectura hasta acá para no dejar la historia a pie, y mañana leemos 33 y 34 en adelante. Creo que es lo que sale a ser. O termino en la 34. Ajá, vamos a terminar esta historia. Una consultante vino a pedirme que pronunciara la palabra en favor de una situación determinada. Yo le dije: Espíritu infinito, abre la vía para la situación que convenga a esta persona. No pida jamás una situación, sino la situación justa, es decir, aquella que ya está preparada en el plan divino, pues solo ella podrá proporcionarle satisfacción. ¡Ey! Luego di gracias por aquello que ya se había recibido y para que la situación se manifestara rápidamente. Poco después a esa persona le fueron ofrecidas 3 oportunidades, 2 en Nueva York y otra en Palm Beach, y ella no sabía con cuál quedarse. Yo le dije: pida una dirección precisa. La fecha límite para la respuesta estaba a punto de caducar y ella no había tomado todavía una decisión. Entonces un día me llamó. Desperté esa mañana, me dijo, y tuve la impresión de sentir el perfume de Palm Beach. Ella ya había estado allí en el verano y conocía su aire embalsamado. En tal caso, le respondió Florence, ahí tiene con seguridad la indicación que tanto esperaba. Así pues aceptó lo que le ofrecieron, la cual a su vez le fue extremadamente favorable, en consonancia con las directrices que surgieron en un momento inesperado. Un día caminaba por la calle cuando súbitamente decidí entrar en una determinada panadería que se encontraba un poco lejos de donde me hallaba en aquel momento. La razón me decía: no hay nada en esta panadería que puedas necesitar. Sin embargo, decidí no ponerme a razonar y me fui para allá. Cuando llegué, observé a mi alrededor y me pareció que, en realidad, no necesitaba nada. Carla Morales 13, bienvenida. Pero de repente encontré a una señora en la que había estado pensando y que necesitaba una gran ayuda que yo podía ofrecerle. Así pues, cuando se busca una cosa, a menudo se encuentra con otra. La intuición es una facultad espiritual que no tiene explicación, pues no hace más que enseñar el camino. Y lo voy a dejar en la página 33 para mañana continuar con la página número 34. Entonces, muchísimo éxito el día de hoy. Irma Mirabal 57, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Dejo colgada esta lectura en Instagram, TikTok y YouTube. Un besito para todos. Gracias por los comentarios, por los toc y felicidades el día de hoy.